gloria en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Nuestro tema de hoy, decíamos, cualidades de los líderes consagrados. Hay en la Escritura abundante material. Hay en la Escritura abundante información, instrucción acerca de lo que los siervos de Dios y siervas de Dios deben ser y hacer. Son dos cosas muy diferentes, porque una cosa es la que hacemos, ¿verdad? Lo que hacemos como siervos de Él, y otra cosa es lo que nosotros somos. Obviamente que las dos cosas tienen que ir juntas, ¿verdad? No funciona si una de ellas está mal. Así que en el mensaje de hoy yo quiero que veamos varias cosas, varias cualidades, las cuales nos hablan acerca de cómo debe de ser ese líder que ha sido llamado por el Señor, ese líder que es consagrado para la honra y para la gloria de Él. Porque debemos de estar conscientes de algo, hermanos, y es que la iglesia del Señor avanza, la iglesia del Señor no se detiene, pero camina a base, por supuesto, del poder del Espíritu de Dios. Es Él el que se glorifica, es Él el que lleva adelante a su iglesia. De tal modo que dice que esta iglesia es indetenible, dice que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Pero en ese sentido, en el sentido de que la iglesia ha sido establecida por el Señor Jesucristo y que Él mismo es el que la lleva hacia adelante, avanzando sin detenerse, en ese mismo sentido también Él ha provisto los medios para que esta iglesia sea victoriosa, para que la iglesia avance sin detenerse. Él ha provisto los medios, y entre esos medios que Él ha provisto o ha regalado a la iglesia están los ministros del Señor. Los ministros son gente especial, son gente preparada, son gente capacitada, son gente equipada para poder realizar la obra ministerial. Hemos visto a través de los tiempos, desde el comienzo de la historia, hombres que Dios llamó y Él mismo los capacitó. Dios tiene mil maneras de poder preparar a sus siervos. Él tiene muchas formas para poder preparar a alguien que va a servir en el ministerio. Y yo creo que los que somos llamados, los que disfrutamos de esto, nos sentimos prácticamente en dos pensares, dos sentires. Uno, por supuesto, nos sentimos indignos. Esa es una de las cosas que todo siervo del Señor verdaderamente llamado siente en su corazón. Nos sentimos indignos porque en realidad nadie merece tal privilegio. Nadie merece tal gran privilegio que le es dado, que es servir a su Dios. Solo el hecho de ser llamados y ser salvos, solo el hecho de ser rescatados de la condenación eterna, solo con eso es suficiente, hermanos. No deberíamos de aspirar ni siquiera a más, porque solo eso basta y sobra. Porque la gracia bendita de Dios, hermanos, se ha manifestado, dice la palabra, para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es para salvar. La gracia de Dios nunca ha pensado en condenar al ser humano, sino que está pensando que todo hombre que oiga la predicación del evangelio pueda arrepentirse, que pueda venir a los conocimientos de Dios y de esa manera ser rescatado del infierno y caminar con rumbo directo hacia la patria celestial. Y entre esos estamos todos los que estamos reunidos en este lugar y los que nos puedan ver a través de la red, que han entregado su corazón a Jesús. Somos privilegiados al ser llamados por el Señor para ser salvos, pero somos indignos de poder recibir tan gran honor de predicar su palabra. Pero por otro lado está otro sentir también en el corazón de los que son llamados. Y ese sentir es un sentir de gratitud, un sentir de agradecimiento para con Dios, porque sin merecerlo, sin haber visto nada bueno el Señor en nosotros,
tuvo a bien escogernos para tan grande privilegio. Y en esta noche yo digo que es una acción de gracias, no solamente de nuestros hermanos Bolaños López, sino también de todos los ministros que sabemos que tenemos un llamado del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, porque sabemos que hay agradecimiento, que hay gratitud. Y usted dirá, bueno, pero yo no soy un ministro del Señor, yo no soy un predicador, una predicadora, pero ha sido salvado por la gracia de Dios. Y lo dije hace un rato, no hay mayor privilegio que ser llamado hijo de Dios. Entonces la gracia de Dios se manifiesta para salvar, pero en las cualidades que Dios pide de sus siervos, de sus ministros, hay una gran variedad. Y pudiéramos hacer un listado quizás de muchos, si enumeramos, les aseguro que hoy pudiéramos nombrar más de 25 cualidades, 50 o muchas más. Si vemos lo que dice en el Antiguo Testamento, si vemos lo que dice el Señor ya en el Nuevo Testamento, en las cartas, hay muchas cualidades. Cualidades personales, cualidades morales, cualidades ya ministerialmente hablando. Bueno, las que se relacionan con la familia, las que se relacionan con la congregación, las que se relacionan con la gente de afuera. Bueno, un sinfín de características, pero hoy vamos a enumerar solamente 7. Y por cierto, de manera rápida, porque el tiempo es el que nos apremia. En primer lugar, un líder consagrado es llamado por Dios. Mire qué interesante, llamado por Dios. Nadie puede ostentar un privilegio de llamarse ministro de Dios, pastor, evangelista, maestro o cualquier otro título. Nadie puede ostentar esos títulos si no es llamado por Dios. Y usted me dirá, pero yo he conocido a tal y a tal que lo vimos que hizo esto, hizo lo otro y de repente ya no. Entonces ahí está la diferencia entre el que es llamado por Dios y el que no lo es. Porque hay gente, lo decíamos ayer incluso en el mensaje, hay gente que pueden tener diversas motivaciones, pero Dios conoce el corazón de aquellos que Él ha llamado. Llamado por Dios. En el pasaje que hemos leído de Gedeón hay 3 capítulos, el 6, el 7 y el 8. Hay varias cualidades que podemos encontrar ahí para ver cómo es que Dios actúa con aquellos que Él llama. Según el versículo 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ya leímos que los madianitas venían y les quitaban sus cosechas, les quitaban todo, los dejaban pobres y no tenía cómo comer Israel. El 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire qué interesante. En esta parte del llamado de Dios, que el líder consagrado o un siervo consagrado es llamado por Dios, yo quiero que veamos 2 cosas. Una de ellas es que Dios no nos mira como nosotros nos vemos. Dije hace un rato que nos sentimos a veces indignos, nos sentimos así, ¿verdad? Como algo pequeñito que no podemos llevar a cabo una labor tan grande. Pero ahí está el favor y la misericordia de Dios. Porque Dios no nos mira así, ¿verdad? En nuestra miseria, no nos mira pequeñitos, no nos mira pobres, no nos mira arruinados, sino que Él está viendo lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Ahí está el detalle. Si Dios viera así como nosotros vemos, le aseguro que no llamáramos a ninguna persona a poder servir en el ministerio. Pablo, el gran hombre de Dios que nosotros sabemos cómo fue de útil en la obra del Señor, él mismo dijo palabras como estas: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, dijo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dijo él. Mire qué interesante. O sea, él no se consideraba grande o importante, él se consideraba que estaba en el ministerio solo por la gran misericordia de Dios. Así que si tenemos un ministerio, debemos de darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el único que nos ha llamado para servir en su iglesia.
Pero él continúa diciendo que fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador. Mire qué interesante, porque él era malvado de lo peor que se pudiera decir. Y usted conoce la vida del apóstol Pablo, sabe que arrastraba a los hermanos, sabe que los hacía blasfemar, sabe que los buscaba en Jerusalén y en todo Israel, y no teniendo más territorio ahí, se fue para Damasco a traer supuestamente a más hermanos. Pero en eso estaba él cuando el Cristo bendito, nuestro amado Salvador, se manifestó a su vida. Usted puede ver hoy personas que sirven en la obra de Dios que en otro tiempo eran malvados, que hacían de todo y la gente nos señalaba, pero no para cosas buenas, sino por cosas malas. Pero hoy la gracia bendita de Dios nos ha cambiado y hoy somos instrumentos útiles en sus manos poderosas. Bendito sea el Señor. Gedeón estaba ahí, dice que estaba sacudiendo el trigo y estaba quizás viendo para un lado y para otro porque lo sacudía y rápido lo iban a esconder en unas cuevas porque si no se quedaban sin nada. Yo he oído diversas predicaciones acerca de este pasaje y casi siempre se dice que Gedeón era un cobarde, pero yo creo que no es así. Lo que Dios estaba diciendo, aunque no era exactamente lo mismo en el momento, pero la realidad es que Dios conocía el corazón de él. Él le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo que él estaba haciendo no era de cualquiera. El saber que lo iban a encontrar los madianitas y los otros que iban era de peligro. Pero él estaba ahí, ¿verdad?, haciendo esa labor. Pero cuando el ángel de Jehová le dice, él no cree lo que le está diciendo. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si a usted alguien le dijera: Dios está con usted, hoy en estos días usted le dice: amén, 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 siervo, gloria a Dios, ¿verdad? Dios está conmigo. Pero Gedeón estaba en una condición, como estaban oprimidos, estaban mal hasta ese momento, él se sentía desamparado, como dice el siguiente versículo. Y Gedeón le respondió: oiga esa expresión, es una expresión de dolor, una expresión de desconfianza, de no creer, de duda. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es un reclamo. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y mire la última expresión: y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Cómo se sentía Gedeón? ¿En victoria o derrotado? Derrotado se sentía. Así se sentía él, derrotado. Pero Dios no lo estaba viendo en esa condición. Él lo miraba como lo que iba a ser más adelante. El versículo siguiente, el 14, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Como quien dice: veo que reclamas bastante, veo que eres listo, veo que sabes, veo que analizas. Entonces todo eso que tú tienes lo vas a ocupar para salvar a Israel de la mano de sus enemigos. Hermanos, cuando no estábamos en Cristo, éramos listos, pero para contradecir. Éramos listos, pero para poner a prueba a las otras personas, para hacerle preguntas, para a ver si es cierto, como decía uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Y así éramos casi todos. Éramos personas que tratábamos de hacer quedar mal a otros. Pero cuando la gracia bendita nos cambia, hermanos, ahí la cosa cambia. Porque la gente que es soberbia, la gente que es malvada, después es la gente más mansa en las manos del Dios Todopoderoso. Porque Él es capaz de cambiar hasta el más duro corazón. Éramos malvados. Él estaba ahí y Dios le dice: así como hablas con esas palabras, vas a librar a mi pueblo Israel de sus enemigos. Y estaba él ahí en esa condición, ¿verdad? Que como que creo o no creo. Dios no nos mira como nosotros mismos nos vemos. Él más bien nos ve como personas vencedoras. Yo quiero que vea así en paralelo esos 3 versículos. El versículo 12. El ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Primer declaración preciosa. Versículo 14.
Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y le dice, no te envío. Le está asegurando que él lo está enviando. Por si te sientes solo, te sientes desamparado, yo te estoy enviando, le dice Dios. Pero como él le pone otra excusa en el versículo 15, le dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mire lo que le dice Dios, como que Dios no le estuviera escuchando a todas las quejas que él le dice. Porque si usted ve el 12, el 14 y hoy el 16, dice Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si Dios fuera como nosotros y Él se fijara en el tipo de lenguaje que nosotros tenemos, se sienta a llorar con nosotros. O se acuesta ahí, no, definitivamente no vas a poder. Cuando nosotros le decimos, es que no puedo, Dios, es que esta enfermedad ya no, es que este problema ya no, entonces Dios se pusiera a llorar con nosotros y tener razón, ya no podemos. Pero Dios no es así, hermanos. Vea las palabras que le dice en este versículo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El llamado de Dios nos capacita para ser efectivos en su obra bendita, para vencer toda obra del maligno y para ganar las almas para Cristo. ¿Cómo va a ser derrotado el enemigo hoy? Hoy ya no peleamos con fusiles, con escuadras, con carabinas, ya no. Hoy dice que nuestra lucha es espiritual, es contra huestes espirituales. Entonces, ¿cómo vamos a vencer nosotros? Si somos llamados por el Señor, Él mismo nos capacita. Si somos llamados por Él, van a haber evidencia, van a haber resultados. Usted tiene el poder de Dios. Pero un líder consagrado no solamente es llamado por el Señor, sino que ese llamado es confirmado por el mismo Dios y por otras personas también. Fíjense que en el versículo 17 hasta el 24, no lo voy a leer por causa del tiempo, se narra cómo Gedeón le pone pruebas a Dios. Le dice, ¿qué señal me das de que de verdad tú me estás enviando? O sea, de cierto modo, la persona siempre pone sus peros. Pero Dios es condescendiente con el ser humano. Él le pudiera haber dicho, bueno, con mi palabra basta, yo te estoy enviando y punto. Pero no, Él le dice, yo quisiera que si pongo un vellón acá y que en la noche pues el rocío solamente le caiga al vellón y todo alrededor esté seco. Y dice que al día siguiente amaneció exactamente como Él lo pidió. Pero después le dice a Dios, ay, perdóneme Señor que le vuelva a preguntar. Pero hoy quiero que todo alrededor amanezca ahí, húmedo todo, y que el vellón amanezca sequito. Y dice que al siguiente día así amaneció. Entonces Dios le estaba confirmando que de verdad Él lo estaba llamando. Pero más adelante, en el versículo 36 al 40, nuevamente se narra otra señal que Él está pidiendo. Dice el versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana. Bueno, eso es lo que acabo de narrar. En el versículo 17, ¿verdad? Perdón, ahí está la otra historia. Es donde él está pidiendo otra señal. Y dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y ahí comienza a decirle, yo voy a traer una ofrenda para ti, tú me vas a esperar. Y bueno, se va él a preparar todo. Se prepara un cabrito, prepara toda la carne, prepara un caldito, prepara panes. Y dice que cuando se lo lleva al ángel, dice que le dice, vierte el caldo acá, pon el pan y la carne. Y dice que con un báculo toca ahí y fuego consume la ofrenda. Quiere decir que Dios estaba recibiendo su ofrenda. Y Dios le estaba confirmando con señal de que de verdad lo estaba llamando. Cuando alguien es llamado a la obra del ministerio, yo creo que tiempo nos faltaría para hablar de las cosas que se dan cuando somos llamados. Hay testimonio no solamente de Dios por medio de sueños, por medio de visiones hacia uno mismo, sino también por parte de otras personas, pueden ser de la congregación o pueden ser otros ministros también,
que dan profecías acerca de las personas que son llamadas al ministerio. Entonces Dios siempre valida lo que Él está haciendo. Pero quiero que veamos que un líder consagrado depende continuamente de Dios. Si lo podemos poner esta como tercera cualidad. Depende de Dios. Eso de depender de Dios no es fácil, ni para el pueblo y menos para los ministros. En el capítulo 7 de este mismo libro se narra cómo había una situación que iba a enfrentar. Ya se iban a enfrentar a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jerobaal, que es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Difícil, porque Dios le dice: mucha gente tenés, mucho ejército tenés, y si vencen a Israel con toda esa gente que van a decir: porque somos número uno del ejército más poderoso de los alrededores del pueblo, de los pueblos vecinos, somos los más poderosos. Así que Dios le dice: son muchos. ¿Qué tenía que hacer Gedeón? Aceptar lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué pudo haber hecho él si fuera alguien rebelde? Le hubiera dicho: no, Señor, pero allá hay 20,000, allá hay 15,000, allá hay 30,000. Pero él obedece. Este líder que depende de Dios sabe que la gloria es siempre de Dios. El líder que depende continuamente de Dios sabe que si sirve a Dios, él pues tiene que determinar las condiciones. Y ahí le manda que los pruebe. En el versículo 3 dice: ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuánto dice ahí? 22,000, y quedaron 10,000, iban 32,000. Entonces mire qué cantidad, ni siquiera estamos hablando de la mitad, sino que mucho más. 22,000 se fueron, dice, solamente quedaron 10,000. Los pone a prueba el Señor. Y resulta que todavía son muchos esos. El versículo 4 dice: Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. ¿Y la prueba cuál era? Los tenía que llevar a las aguas, al río. Y le dice: aquel que se agache y beba agua como lamen los perros, o sea, viendo, ¿verdad?, siempre alrededor, me lo pones aparte, le dice. Pero aquel que doble sus rodillas y beba agua de forma normal, a ese también lo pones aparte, en otro lugar. Y resultó que los que bebieron las aguas, así como lamen los perros, listos, dice que solamente fueron 300. Y todos los demás quedaron ahí de lado. Entonces, lo admirable de Dios es que le dice: con estos son con los que yo voy a salvar a Israel. Mire qué interesante. Primero se fueron ¿quiénes? Los que tenían miedo. Primero se fueron los que no creían que podían vencer al enemigo, y habían 32,000 todavía. Quiere decir que la victoria de Dios, hermanos, la victoria que Él va a dar a su iglesia no depende de las multitudes. La victoria que Él va a dar a su iglesia depende de líderes y depende de cristianos que le creen a Dios. Depende de personas que saben que la victoria proviene de aquel que los ha llamado. De ahí depende la victoria. Los llevó a la prueba y quedaron solamente 300. Esos famosos 300 son con los que Dios iba a trabajar. 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron las aguas os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todas las demás gentes, cada uno a su lugar.
parecería que a Dios no le gustan los miedosos, que a Dios no le gustan las gentes que son descuidadas, ¿verdad? Porque de eso está hablando. Si a usted le dicen que vaya a hacer algo, usted no va primero a ponerse a ver el ambiente, ¿verdad? ¿Cómo está? Ah, dice el hermano, ya viene una nube ahí, como que va a llover, no voy a la iglesia. Ay, Señor. Y estamos entrando al tiempo de invierno y ni siquiera ha comenzado a llover parejo. Y hay cristianos que así dicen, ahí está, viene la nube ya, y hoy solo oscuro pasa y nunca llueve. Entonces, si fuéramos así, nosotros nunca nos congregáramos. Miedo, cualquier cosa, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, el ambiente de la seguridad está un poco diferente, pero antes, ¿verdad? Que había problemas en las calles y peligros en todo lugar, pero la iglesia nunca se detuvo. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero sabe en quién ha creído y aunque le quitaran su vida, ni aún así pierde, porque el cristiano verdadero está seguro en las manos benditas del Cristo glorioso. Miedo fuera, hermanos. Miedo fuera, descuidos también fuera, porque aquellos que se pusieron a tomar agua bien tranquilos ahí, sin ver si venía el enemigo, esos no estaban preparados. Y como siempre lo hemos dicho, no es por asustar, no es por poner en miedo a alguien, pero la verdad es que la iglesia está en guerra. ¿Verdad? ¿Cuántos sabíamos eso? Que la iglesia tiene guerra, que no es una guerra así física, eso es real, pero es una guerra espiritual. El hecho que no sea física no quiere decir que no es real. Hay que librar las batallas. Ahí dependamos de Dios, dependamos constantemente y lo que Él diga, eso es lo que vamos a hacer. Avancemos. Número 3 o 4, ¿verdad? Porque le agregamos otro por ahí en el del llamado. Número 4, un líder consagrado está dispuesto a obedecer en fe. En el capítulo 6, versículo 25, miren lo que pasó con Gedeón. Aconteció que la misma noche, o sea, la misma noche de su llamado, le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera, de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Qué le dijo Dios? Vas a destruir ese Baal. Es un ídolo. Vas a destruir esa imagen de acera. Eso le dijo Dios. Y no era fácil porque él era hijo. Los ídolos eran de su papá. Vaya a ver ahora un hijo, si alguien que sea de la religión tan fácil le va a destruir un altar de esos a una persona religiosa. No es tan sencillo. Pero aquí está en juego lo que pudiera pasar si llegara a ser alguien algo así y el creerle a Dios. Eso fue lo que estaba en juego. Si Gedeón tenía más temor a su padre por lo que le pudiera hacer, él hubiera desatendido las palabras que Dios le dijo. Pero dice que él se preparó rápido, llamó 10 de sus siervos y dice que no solamente no lo hizo en el día, sino que esperó que viniera la noche. Y entonces se fue y derribó esa estatua y esa imagen que estaba ahí también la derribó e hizo como Dios le dijo. Hizo un altar y quemó ahí, hizo un, ¿cómo se llama? Un sacrificio, un holocausto para Dios. ¿Cómo vamos a actuar nosotros cuando Dios nos diga algo? ¿Será que vamos a obedecer inmediatamente o vamos a cuestionar las cosas? Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Porque Dios, hermanos, puede actuar de diferentes formas. Y Dios bien pudiera hablarle a usted en un sueño de qué es lo que usted va a hacer. Dios bien pudiera darle una visión acerca de lo que usted tiene que hacer con su vida. Pero Dios también puede usar a un pastor o puede usar a un líder de la iglesia para encomendarle algo que usted va a hacer. Y alguien pudiera decir, no, pero a mí que me mande Dios, ¿verdad? A mí que Dios venga y me diga, porque a veces nos volvemos tan así espirituales y quisiéramos ver que Dios, ¿verdad? Desciende ahí, o incrédulos diría yo.
¿verdad? Que ahí venga Dios y Dios le diga, hermano fulano haga esto, o hermana fulana, ¿verdad? Usted va a hacer esto. No, si Dios para eso estableció autoridades ya, ¿verdad? Para eso las ha puesto, y si son consagradas para Dios, mucho mejor. Y nosotros lo que tenemos que hacer como iglesia es obedecer y avanzar siempre hacia adelante, porque adelante nos ha mandado el Señor. Bendito sea Dios. Es hermoso el obedecer. Es más, la palabra dice que la obediencia vale más que muchos sacrificios. Ahora pudiéramos creer que somos muy consagrados porque hacemos esto, hacemos lo otro, muchas cosas. Pero si Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, estamos en problemas. Número 4, un líder consagrado, o 5, ¿verdad? Un líder consagrado administra con sabiduría. Mire lo que hacía Gedeón. Capítulo 7, versículo 16. La administración es otro punto clave. Él tenía 300 hombres ya. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, de 100 cada uno, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis por Jehová y por Gedeón. Mire qué interesante. Quiere decir que la victoria, hermanos, Dios la va a dar, pero nosotros debemos oír lo que sus siervos que él ha levantado están diciendo. ¿Cómo funciona esto? Esto es sencillo. La palabra de Dios dice, creed a Jehová y creed en sus profetas y seréis prosperados. Quiere decir que cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, pero nosotros también estamos en sintonía con los liderazgos de la iglesia, entonces nosotros vamos a ver hecha realidad la prosperidad en nuestras vidas. Pero si nosotros nos estamos oponiendo todo el tiempo a las personas que nos dirigen, entonces va a haber problema. Se ha dicho algo y con toda razón, y es, hermanos, que a veces admiramos más a las personas que son extrañas a nosotros de otros ministerios que a la gente que de verdad nosotros conocemos en nuestras iglesias. Y eso no debería ser así, y no lo digo hacia mí, ¿verdad? Sino que lo digo como enseñanza general. Independientemente si nosotros estamos aquí u otras personas que nos vean de otro ministerio. Porque es más fácil halagar, ¿verdad? Lo que está en otro lugar y nosotros vemos, cómo avanza la obra ahí, miren cómo son, y que allá quizás son amorosos, y que ahí quizás hay más mover del Espíritu de Dios, o que ese siervo quizás es más ungido. Es más fácil decir eso, que de verdad valorar lo que nosotros tenemos en el lugar donde nosotros estamos. Entonces, hermanos, la administración, el que un líder pueda delegar funciones y que los demás líderes o la iglesia en general pueda seguirles, eso es sinónimo de líderes consagrados para Dios. Entonces él les dice, ustedes van a hacer lo que yo hago, y les da el ejemplo. Según el versículo 19 al 20 dice que ellos obedecieron. Miren lo que dice. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Él llevaba a su cargo un grupo de 100. Al extremo, dice, del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en su mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Él les había dicho, ustedes van a decir por Jehová y por Gedeón. Y cuando ellos gritan, dijeron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Cómo da la victoria a Dios? Él lo puede hacer sin usar gentes, porque lo ha hecho en varias oportunidades. Pero hay oportunidades en las que Él dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces es de creer a lo que Él ha dicho. Los demás bien pudieran decir, Gedeón, pero si nosotros llevamos cántaros y llevamos ahí unas antorchas ahí ocultas, y llevamos unas trompetas,
¿Y dónde están los fusiles? Bueno, no había fusiles, pero en ese tiempo es un ejemplo que estoy poniendo. ¿Dónde están las lanzas? Pudieron haber dicho. ¿Dónde están las espadas? ¿Dónde están las dagas? No llevaban nada de eso, sino que Dios había dicho por medio de Gedeón que iba a ser con sonido de trompeta y que cuando el ruido se oyera y quebraran los cántaros y sacaran las antorchas, todos iban a pensar que algo trágico iba a suceder en el momento. Y así ocurrió. Cuando ellos hicieron ese ruido tremendo y tocaban trompetas y todos quebraron los cántaros y levantaron sus antorchas, dice que se confundieron y comenzaron a matarse unos con otros, y después ellos solamente llegaron a recoger los despojos nada más. Porque es como Dios dice, hermanos. Alguien pudiera decir, no, es que yo me sé todo eso. Hemos tenido varias experiencias y siempre que alguien ha tratado de hacer las cosas a su forma, siempre ha fracasado. Y debemos tener cuidado nosotros también, porque la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. Como un hombre decía hace ya varios años, cuando se impartían algunas enseñanzas, no, decía yo, esos temas los manejo, decía él. Todos los líderes llegaban a recibir las enseñanzas, pero él no llegaba porque él lo sabía todo. Y decía, no, decía que en la iglesia donde yo estuve tantos años, decía ahí, no, decía yo, un bus llenaba, decía, y lo llevaba a la iglesia, decía él. Era más que jactancia, porque cuando se dio la oportunidad para que se viera de verdad el trabajo que iba a realizar, no llevó pero ni siquiera un carrito a nadie. Qué penoso, ¿verdad? Porque cuando confiamos en lo que nosotros sabemos y los demás, ahí, ¿verdad? Con lo poquito que pudieran hacer, pero allí iba prosperando, abriendo células por aquí, células por allá, trayendo gentes y así trabajando. Porque el trabajo en la obra de Dios, hermanos, es grande. El trabajo no es predicar solamente aquí, de aquí para allá. El trabajo es predicar en las células. El trabajo es predicar en el evangelismo. El trabajo es ir a visitar personas que están necesitadas. El trabajo es ver dónde hay necesidad. Ese es trabajo. Entonces hay que tener sabiduría de Dios y dejarnos guiar por Él. Número 6, un líder consagrado da la gloria a Dios siempre. Siempre. Esa parte es importante. Mira el versículo 15 del capítulo 7. ¿Qué pasó cuando ellos iban a comenzar la guerra? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ahí es una palabra importante, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Dice que adoró, porque él tenía dudas todavía y Dios le dice que vaya y se acerque al campamento de los madianitas. Y cuando llegó, dice que oyó que alguien estaba contando un sueño y le dijo a otro compañero, yo soñaba, le dijo, que un pan de cebada venía rodando y rodando y rodando y daba contra nuestro campamento y lo destruía. Y entonces le dice el otro, mire, tenía discernimiento de sueños, de espíritus. Y le dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón que viene contra nosotros y nos va a destruir, le dijo. Y entonces cuando Gedeón oyó estas palabras, ¿verdad? Que él estaba por ahí escuchando, dice que adoró a Dios. Hermanos, siempre que Dios va a dar una victoria o cuando Dios da la victoria, lo que debemos hacer es adorar a Dios. La alabanza y la honra es solamente para Dios. Eso fue al principio, pero al final, cuando Dios de verdad les dio la victoria, Él lo mismo hizo. Según el capítulo 8 y el versículo 3, oiga lo que Él hizo. Dios ha entregado en vuestras manos, les dijo a los que lo estaban acusando, a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos, dice, contra él se aplacó. Y luego que él habló esta palabra, él siempre le estaba dando la gloria a Dios. Yo no he hecho nada, les estaba diciendo. Los que han hecho más son ustedes, les decía. Pero en realidad, él había llevado una gran tarea. Pero el cristiano, el ministro o el predicador que de verdad reconoce que Dios merece la gloria, nunca se va a poner a hablar de tantas cosas que ha hecho, sino más bien las demás personas van a hablar de lo que se está haciendo.
Ponga atención usted y va a ver que las personas que menos trabajan en la obra de Dios son las que más hablan de cosas que supuestamente Dios está haciendo. Y cuando usted mira el trabajo, casi nada. Pero cuando usted oye a alguien que casi no habla y que es callado, y si le preguntan dice algo, y si no le preguntan nada, mejor no dice, esas personas hay que ponerles cuidado. Número 7. Un líder consagrado es humilde. En ese mismo sentir, se enojaron los hombres de Efraín porque no los había llamado a la batalla. Dice el 8:1, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho contra nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, o sea, lo regañaron en palabras nuestras, a los cuales respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Como quien dice, ustedes han hecho más. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Si ellos estaban pensando que Gedeón iba a levantarse contra ellos más bravo, no, él tranquilo, les habló suave. Ustedes han hecho más, les dijo. Ustedes han peleado más. Ustedes han vencido más. Pero en realidad era menos lo que habían hecho. Lo que pasa es que el hombre se bajó al pozo, decimos nosotros, ¿verdad? Fue humilde, fue tranquilo y así actuó. Entonces nosotros hoy, hermanos, somos llamados a darle la gloria a Dios. Somos llamados a actuar en humildad. Somos llamados a actuar de la manera como Cristo actuó. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire qué interesante. Entonces quiere decir que cuando algo esté ocurriendo, debemos trasladar toda la gloria y toda la honra al que la merece, a Dios. Y final, número 8, un líder consagrado dirige a la manera de Dios. 8:22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Cómo entonces va a ser el liderazgo de un hombre o una mujer que ha sido llamada por Dios, que ha sido consagrada para Dios? Debe de ser a la manera de Dios. ¿Qué quería Israel? Quería un rey. De hecho que más adelante pues ellos piden rey y les dicen, nosotros queremos ser como las demás naciones que están alrededor de nosotros. Queremos ver a un hombre que nos dirija. No estaban conformes con los profetas que él levantaba. No estaban conformes con los jueces que él levantaba, sino que querían ver a alguien. El problema es que cuando Samuel le dice a Dios, mira lo que están haciendo, te están desechando, le dijo, o me están desechando a mí también. Le dijo Dios, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, les dijo Dios. Porque así es, hermanos, a veces creemos que las cosas pueden ser mejor de otra manera y no queremos dejarnos guiar por el Señor. Pero no debe de ser a la manera de nosotros, debe de ser a la manera de Dios. Siempre hemos dicho que cuando el mover del Espíritu de Dios comienza, nosotros todo lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar, porque Él conoce lo mejor para nuestras vidas, sabe más que lo que nosotros sabemos. Así es. Entonces Él les dice, no, yo no voy a ser rey de ustedes, ni mi hijo, ni mi nieto, no, nosotros solamente somos líderes, somos siervos. Con todo, al final un hijo de él se levantó y mató a todos los hermanos, porque así era en ese tiempo, terrible. Y él se autoproclamó como rey. Claro, eso no era la voluntad de Dios, al final le fue mal. Pero Gedeón se paró y Gedeón supo mantenerse. Esas y otras cualidades más son cualidades, hermanos, de líderes consagrados para el servicio del Señor. Gente que no se cree capaz, gente que cree que no puede hacer las cosas, son las gentes a veces que son usadas por el Señor. Si ese es su caso,
Si usted dice, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, entonces usted es un candidato o una candidata para ser usado por el Señor. Pero la gente que se levantan y dicen, no, yo debería estar en ese lugar, yo lo haría así, haría esto, haría lo otro, esa gente está descalificada desde ya, hermanos. Hay muchas evidencias, hay muchos testimonios también de gente que se han querido levantar así en iglesias, en centros de estudio, en diferentes lugares, y al final, cuando se les ha concedido la oportunidad, son un desastre. Porque no depende de lo que uno piense que puede hacer, sino depende del llamado que Dios le pueda hacer a alguien. Bendito sea el Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y digámosle gracias al Padre Celestial. Amado Padre que estás en los cielos, te damos la honra, te damos la gloria, mi Señor, pues tú eres bueno, eres maravilloso. Nos permite, mi Rey, el poder alabarte, exaltarte con el corazón. Nos has dado, Señor, la oportunidad de bendecirte, de exaltarte. Y gracias, Señor, porque también nos has llamado a un ministerio. Has hecho obras preciosas, Señor. Nos has dado, Señor, de tu Espíritu Santo. Nos has mostrado el camino por el cual debemos seguir. Y sabemos que tú, Señor, eres el único que mereces la alabanza, la gloria, la honra. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Gracias por levantar hombres y mujeres dispuestos, Señor, para servir en tu obra. Señor eterno, ayúdanos, bendícenos a todo lo que nos has levantado, Señor, para predicar tu palabra. A los que has levantado, Señor, para bendecir a tu pueblo. Danos la fuerza, danos sabiduría, que podamos ser esas personas que tú quieres, Señor, que seamos. Te damos el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.